Estamos gozándonos en el nombre del Señor. Saludamos a aquellos hermanos que nos ven vía internet en esta noche preciosa. Somos la Iglesia Pentecostal Casa de Oración. Estamos ubicados en el 3017 de Fulton Street en Brooklyn, New York. Alabado sea Dios. Así que todos aquellos hermanos que estén por el área, que no tengan iglesia de congregarse, pues las puertas están abiertas los martes a las 7 de la noche. Los sábados estamos aquí a las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde orando, y en la noche volvemos a las 7 de la noche. Y los domingos estamos aquí a las 5 de la tarde, adorando y glorificando al Dios que nos salvó. Alabado sea Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo, alabado sea Dios. Y en el Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 de Mateo vamos a leer el verso 24 en adelante. Amén. Este pasaje es el que se conoce como los dos cimientos. Santo Dios. Bendito eres Jesús. Cuán grande es tu amor, Señor. Y esto, cuando el Señor termina el sermón del monte, lo termina con esta parábola. Alabado sea Dios, que es muy interesante. Sí, Señor. Y esta noche vamos a hablar sobre ella en una manera especial. Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Amén. Cuando todo lo tenga, lo confirma con un amén. Amén. Pues la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre las rocas. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aleluya. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Padre, en esta noche te adoramos. Te hemos adorado, hemos cantado, hemos orado, Dios mío. Padre, ahora vamos a comenzar a desarrollar este tema, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús que me des la capacidad, la sabiduría, el entendimiento y la revelación de esta palabra, Dios mío, para beneficio de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos hermanos que nos ven vía internet, Señor amado. Padre, glorifícate en una manera especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensando en el tema por el cual íbamos a dar comienzo a este estudio bíblico, y vino a mi mente el siguiente tema, y es: no basta con escuchar la palabra, sino que somos responsables de ponerla en práctica y obedecerla. Señor. No basta con escuchar la palabra de Dios, sino que usted y yo somos responsables de ponerla en práctica y obedecerla. Amén. Amén. El final del sermón del monte concluye con esta parábola conocida con el nombre de los dos cimientos. Hasta ese momento nuestro Señor Jesucristo ha hecho una exposición clara, escuche bien, y precisa de lo que es la ley y los profetas. Y ha declarado una serie de leyes morales y espirituales, bajo las cuales los hijos del reino tienen que vivir. Ahora,
nuestro Señor termina recalcando la importancia, escuche bien, de llevar a la práctica todos estos principios bíblicos, así como las consecuencias de la obediencia. Pero por el contrario, el hombre que las oye, pero no las obedece, recibirá las consecuencias de su desobediencia. Escuche bien. Fíjense, hermano. Si usted lee con detenimiento, aquí hay dos tipos de personas, dos tipos de creyentes que tienen algo en común, pero que también tienen algo en contrario. Fíjense que el Señor comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Fíjense que el Señor está acentuando algo bien importante aquí. Y es que no basta con escuchar la palabra de Dios, con el oír, con prestar atención, sino que tenemos que obedecer lo que Dios nos habla. Lo que Dios, alabado sea Dios, quiere que usted y yo hagamos. Fíjense que Jesús deja claro la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino de llevarlas a la práctica. Ahora, sin embargo, también agrega la importancia de ¿qué? De obedecerla completa. Fíjense que dije obedecerla completa, no lo que me gusta y lo que no me gusta lo echo a un lado, sino que la palabra de Dios tenemos que oírla, pero también tenemos que obedecerla completamente, totalmente. Estamos en una introducción para entender lo que vamos a hablar en esta noche, hermano. Escuche bien. Por eso nuestro Señor ilustra una parábola donde nos habla de dos personas. La primera la llama el hombre prudente, que bien, el cual edificó su casa sobre la roca. Y dice la Biblia que descendieron lluvia y los ríos golpearon la casa, pero esa casa no cayó. Ahora, la palabra que se traduce en este texto como prudente en griego es phronismos, que significa, o sea, quiere decir que describe a una persona sabia y sensata. O sea, que una persona que presta atención a la palabra de Dios, pero que también la obedece completa, el Señor lo ve como una persona prudente y sensata. Escuche bien, sabia y sensata. Ahora Jesús, escuche bien, aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye. Es decir, que procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor importancia. Ahora, el oír, escucha bien, el escuchar la palabra de Dios es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque a través de ella que nosotros, alabado sea Dios, fortalecemos nuestra fe. De la única manera que la fe del creyente se fortalece, que el creyente madure en la fe, es, ¿sabe qué? Prestando atención a la palabra de Dios, pero también obedeciéndola. Estudiando la palabra, o sea, la palabra de Dios tiene la capacidad de formar la fe del creyente, de fortalecer la fe del creyente. Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, lo siguiente, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. O sea, que nuestra fe se fortalece
cuando prestamos atención a la palabra de Dios, cuando dedicamos tiempo para estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Fíjense, hermano, que estamos hablando bajo el tema, no basta con escuchar la palabra, sino que somos responsables de ponerla en práctica y obedecerla. Escuche bien. Ahora, el hombre prudente no solo presta atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. O sea, que no basta con venir a la iglesia y escuchar un sermón, o entrar a X página de internet, YouTube, Facebook o otra página y oír un mensaje y simplemente escuchar el mensaje. No basta con eso. Tenemos que absorber lo que escuchamos y llevarlo a la práctica. Amén. Lo que hemos aprendido, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo debemos llevar a la práctica. O sea, debemos vivir conforme a eso. Es como el que va a la universidad a estudiar X profesión. Por ejemplo, el que estudia ingeniería y se gradúa, no es ingeniero hasta que no lleve a la práctica lo que estudió, lo que aprendió. Simplemente se queda en la teoría. Pero cuando comienza a practicar lo que aprendió y a madurar en lo que aprendió, entonces es que se hace ingeniero. Así mismo sucede con la palabra del Señor. Usted saca tiempo para estudiar la palabra, para escuchar un buen mensaje, pero no basta con eso. Usted tiene que llevarlo a la práctica. Usted tiene que, alabado sea Dios, que vivir conforme a eso. Escuche bien. Por eso es que Santiago, en el capítulo 1, verso 25, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, verso 25. Mira lo que dice. Escuche bien. Capítulo 1, sí, de Santiago. El verso 25, sí. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Amén. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, o sea, el que oye la palabra, el que está atento, el que está, alabado sea Dios, prestando atención a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Dice que, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que será bienaventurado en lo que hace. O sea, escucha bien, aquí vemos las consecuencias de poner en práctica lo que escuchamos. Escuche bien, o sea, la consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios trae sobre la persona una bienaventuranza. Ahora, de acuerdo a Santiago, esto concuerda con la palabra de Jesús al decir que aquel que decide, escuche bien, construir su casa sobre la roca, esta permanecerá aún en medio de las más grandes tempestades. Fíjense que cuando la Biblia dice que el hombre prudente construyó su casa sobre la roca, lo que quiere decir es que el hombre prudente, el creyente que es prudente, que es sabio y es sensato, comienza a construir su vida sobre la palabra de Dios. Amén. Amén. O sea que el fundamento de la vida del creyente, alabado sea Dios, debe ser y siempre debe ser la palabra de Dios. Amén. Eso es bien importante que usted y yo lo comprendamos. Amén.
que cada paso, cada decisión que usted y yo vayamos a tomar, el fundamento de ese paso y esa decisión sea la palabra de Dios. Amén. Por eso es que dice el verso que el creyente sabio construyó su casa sobre la roca. O sea, la roca viene siendo la palabra, pero también esa roca es Cristo. Amén. Yes. Porque Cristo es el verbo de Dios. Amén, sí, Señor. Cristo es la palabra viva. O sea que el hombre de Dios, la mujer de Dios y el creyente debe vivir conforme a la palabra. Permitir que esa palabra sea quien forme su vida, su carácter. Amén. Fíjense, hermano, que esto es bien importante, hermano. Escuche bien. Ahora, la consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios trae sobre cada persona una bienaventuranza. Ahora, la palabra de Jesús, o sea, al decir que aquel que decide construir su casa sobre la roca, esta permanecerá aún en medio de las más grandes tempestades, hermano. Wow. Si usted es un creyente, si somos creyentes, que nuestra vida está fundada sobre la palabra de Dios, pueden venir los problemas, las circunstancias, las malas noticias y todo aquello que pueda venir para tratar de derribarnos y no nos va a derribar. Es como cuando un edificio está bien construido y tiene una buena zapata o un buen fundamento. Miren, mi hermano, es difícil de que ese edificio caiga bajo un terremoto. Amén. Se puede dañar en varias áreas, pero es difícil de que se caiga. Santo Dios. Por eso es que tanto aquí en Estados Unidos como en Puerto Rico, cuando van a construir, lo primero que chequean es el terreno y lo prueban. Cuando lo prueban es una máquina que es como un taladro bastante grande y lo profundizan en el terreno a cierto pie de profundidad. Y cuando lo sacan, ellos examinan esa tierra y de ahí ellos saben si se puede construir o no en ese lugar. O sea, cuando llevamos esto a lo espiritual nos damos cuenta que el fundamento de nuestra vida espiritual es Cristo, es la palabra de Dios. Amén, así es. Es la que nos lleva a fortalecernos. Amén, así es. Es la que nos mantiene firmes aún en las peores circunstancias. Fíjense que la Biblia expresa, en esta palabra el Señor expresa que tanto al prudente como al insensato le vienen los problemas. Le vienen las situaciones difíciles en momentos dados. Pero la diferencia es que el que está firme en la palabra, el que permite que la palabra lo forme, se mantiene firme en medio de cualquier situación. Ahora, el que tiene su vida espiritual en la arena, que tipifica, o sea, una persona que no está fundado sobre la palabra de Dios, cualquier problema lo derriba. ¿Qué bien? Fíjense, número 2. Esta parábola también, además de hablar del hombre prudente que fundó su casa sobre la roca, también habla del hombre que fundó su casa sobre la arena, o sea, del hombre insensato, el cual es aquel que oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Número 1. Fíjense, hermano, que hay personas que son como en Puerto Rico le decimos lagartijos, iguana, lagarto, lo que se le llame. Ese animal tiene la capacidad, la cualidad de que tú le metes algo en esta parte del oído y le sale por este. O sea, aquí está hablando de eso el Señor. O sea, el creyente
insensato es aquel que oye la palabra de Dios pero no la pone en práctica. Simplemente se dedica a escuchar la palabra y la escuchó y nada más. Fíjese, el Señor lo compara a escuche bien, a este hombre, perdón, a lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Hace como unos 2 meses atrás, si no me equivoco, en Florida se derrumbó un edificio. Y cuando comenzaron a investigar, ¿sabe qué era? ¿Por qué fue que se derrumbó? Porque donde lo construyeron nunca debió haber sido construido ese edificio. Fue un lugar cerca de la playa, sí. y cuando el mar entraba, iba haciéndole daño al fundamento, hasta que llegó el momento que el edificio no pudo soportar más. Se desplomó. Porque estaba ¿qué? Construido en un lugar donde no debió haber sido construido. En la arena. Fíjense, hermano, lo importante de esto. O sea, el hombre insensato, el cual oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Jesucristo lo compara con aquel que edificó su casa sobre la arena. Ahora, de tal forma, cuando descendió la lluvia, los ríos y golpeó la casa y los vientos, ¿qué pasó? Exacto, la derribó. No pudo soportar. Qué bien. Ahora, yo al principio dije que ambos tenían cosas en común, estos dos hombres. Qué bien. Y lo primero que tenían en común que ambos decidieron edificar una casa. Ahora, la diferencia fue el lugar donde la edificaron. Y la pregunta aquí, ¿en qué lugar usted y yo estamos edificando nuestra vida espiritual? Ay, Señor. ¿En qué o en quién está fundada nuestra vida espiritual? Santo Dios. Aleluya. ¿Sobre la roca o sobre la arena? Sobre la roca. ¿Sobre la palabra de Dios o sobre los cuentos de los hombres? Ay, Santo Padre. Gloria a Dios. Miren, mi hermano, hay creyentes que están en peligro porque se la pasan escuchando cuentos de viejas por ahí. Y lo triste es que lo creen. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tener cuidado con lo que uno escucha, hermano. A lo que le estamos prestando atención. Porque de eso es que se trata esta parábola. Los dos cimientos. El Señor nos ve como cimientos. Un cimiento es un fundamento. Una zapata. Sí, así mismo es. Amén. Yo trabajé muchos años en la construcción de puentes y de avenidas. Hermano, construir un puente no es una cosa sencilla. Porque hay que hacer un fundamento enorme y a bastante profundidad. Y el cemento que se utiliza es de 5,000 libras de presión. Que tú metes un clavo de acero ahí y se parte en dos. Y las varillas que lleva eso son varillas de 4 pulgadas. Y unos tensores esos tensores están a 3,000 libras ahí tensados en cada uno de los pilotes. O sea, el fundamento de un puente es bien diferente al fundamento de un edificio, hermano. Eso, y cada a lo menos 2 horas, 3 horas llega un inspector a verificar. Y si se está usando un material que no es el que recomiendan, lo destruyen todo y tienen que volverlo a construir. Qué bien. ¿Sabe por qué digo esto? Porque nuestra vida espiritual no debe estar construida en un material barato. Santo Dios.
sino en el mejor material que proviene de Dios, que es la palabra del Señor. Qué bien. O sea, ambos escucharon la palabra y ambos decidieron construir su casa. Ahora, la diferencia fue el lugar donde la edificaron. Sí, Señor. Qué bien. Ahora, el hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca, sobre la palabra, sobre, alabado sea Dios, el fundamento firme. Mira, nuestra vida espiritual debe estar fundada en la doctrina apostólica, no en la doctrina de fulano de tal. Amén. Es la doctrina apostólica. Y cuando hablo de la doctrina apostólica, estoy hablando de la original, no de la de este tiempo. Es la doctrina que Cristo le entregó a los apóstoles. Porque yo hay una doctrina apostólica por ahí que no es arena, es arena movediza, que es peor que la arena de la playa. ¿Sabes lo que es arena movediza, hermano? Arena movediza es como viene siendo un lugar donde hay cierto es como un pozo. Y ahí hay arena, pero también está mezclada con barro. Y si una persona cae ahí, se hunde. Hay muchos creyentes que están ahí fundados en esa arena movediza. Alabado Dios. Por eso es que usted los ve que son ambivalentes. Hoy están que quieren comerse al mundo y mañana el mundo se los está comiendo a ellos. Alabado Dios. Bien. La diferencia fue el lugar donde edificaron. Ahora, escuche bien. Posiblemente el que construyó la casa sobre la roca trabajó más que el que la construyó sobre la arena. Escuche bien. Porque mire mi hermano, para llegar a la profundidad donde se tiene que llegar, para construir un edificio y que quede firme, hay que cavar hondo, pero hay que también romper piedras que no son unas piedras que solamente se pueden romper con un taladro y no cualquier taladro, hermano. Una roca. Lo que le llaman piedra caliza, hermano, que eso, cada vez que si tú le metes un martillazo bota fuego, chispa de fuego. Hermano, escuche bien. O sea que para usted construir su casa sobre la roca tiene que esforzarse, tiene que sudar, tiene que pasar trabajo, Gloria a Dios. Gracias. tiene que usar buenos materiales, Ay, claro. no cualquier material barato de ese que venden por ahí, hablando espiritualmente. Qué bien. Qué bien. Ahora, al final, la casa que se construyó sobre la roca soportó más los contratiempos del tiempo. ¿Está claro? Y está bien claro, hermano, que hace 2 meses aquí en Nueva York se vio lo que estamos hablando. Sí, Señor. Bien. Con una agüita que cayó. Wow. Esta ciudad necesita ser de nuevo construida. Es mucho hoyo. Especialmente los túneles y todo lo que tiene por debajo de la tierra. Wow. Es mucho hoyo. Porque el sistema de alcantarillado de esta ciudad es obsoleto ya. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque es lo que estamos hablando. Hay muchos creyentes que tienen que volver a construir su casa. Wow. Dios. Que tienen que volver a construir su propio fundamento, su fundamento. Sí, Señor. Amén. Porque están en peligro. Señor. Si llega un inspector del gobierno, les dice, van a tener que hacerte
ceniza para construirte de nuevo. Gloria a Dios. Escuche bien. Ay, entonces está poniendo bueno. Aleluya, amén. Fíjense, hablando de esto, Amén. miren lo que dice la Biblia en Proverbios 12:7. Miren lo que dice. 12:7, Proverbios 12:7. Miren lo que dice. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá para siempre. Aleluya. Sí, Señor, así es. ¡Qué bien! Amén. Así es. Dios trastornará a los impíos y no serán más, Santo alaba. pero la casa de los justos permanecerá firme. Amén. Fíjense que aquí hay algo bien importante. Dice que Dios trastornará a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que construyeron su casa sobre la arena. Oían la palabra. Escuchaban la palabra. No se perdían un culto, pero no la llevaban a la práctica. Alabado Dios. La casa de los justos, ¿cuál es la casa de los justos? La casa de los justos es aquellos creyentes que construyeron su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bien. Ahora, el hombre sabio es aquel el hombre sabio es aquel que conociendo la palabra de Dios la pone en práctica. Amén. Ese es el cimiento más seguro de la vida. Alabado Dios, amén. Mire, mi hermano, nuestro cimiento no debe estar, Ay, alaba. no debe ser cualquier palabra, cualquier cuento. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Que bien. Ahora, sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta para seguir su propia prudencia, está destinado a fracasar. Y a este Jesús le llaman insensato. Que bien. Lo repito. El hombre que escucha el consejo de Dios. Mire, mi hermano, no basta con escuchar el consejo de Dios. Hay que ponerlo en práctica. Sí, Señor. Amén. Hay gente que viene donde uno a que uno le aconseje, pero no ponen en práctica el consejo. Santo Dios. Vengo a que me deje un consejo y cuando yo le dé el consejo, no me gustó. Ya eso. Tu ley. Mire, mi hermano, yo no sé, hay personas que vienen a buscar consejos, pero no están dispuestas a escuchar el consejo. No están dispuestas a ponerlo en práctica. ¿Para qué entonces buscan consejo? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué bien? Santo Señor. O sea que el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta para seguir su propia prudencia está destinado a fracasar. Y a este Jesús le llama insensato. Fíjense que también la Biblia habla en Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a Proverbios 3, 5 y 6. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versos 5, 6. Escuchen bien, y 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, cuando la Biblia dice fíjate de Jehová, lo que quiere decir es fijarse del Señor de todo corazón. O sea, es el concepto opuesto a dudar de Dios y de su palabra. O sea, que cuando usted está dispuesto a buscar a Dios
usted no solamente escucha su palabra, sino que la pone en práctica. Amén. Permite que esa palabra comience a formar su vida, su carácter. Qué bien. O sea, que la confianza en Dios es fundamental ¿para qué? Para que el hombre de Dios camine firme y en confianza. O sea, los hijos de Dios pueden estar seguros de que su Padre Celestial los ama y cuidará fielmente de ellos. Y los guiará y les dará gracia y cumplirá sus promesas. Ahora, cuando la Biblia dice que no te apoyes en tu propia prudencia, lo que está hablando es que no podemos permitir que nuestra vida espiritual esté fundada en el entendimiento humano, que es limitado, falible y está sujeto al error, a equivocación. Escuche bien. Por lo tanto, usted y yo debemos ser iluminados por la palabra de Dios y guiados por su Espíritu Santo. Amén. Escuche bien. Ahora, más bien que confiar en nuestro propio juicio. Ahora, los creyentes deben pedir la sabiduría y la voluntad de Dios en todas las decisiones y metas. Fíjense, hermano. El Señor Jesús concluye este discurso con esta parábola. Ahora, la clave del éxito en la vida para un ciudadano del reino es el escuchar y obedecer la palabra. Escuche bien, ya que eso asegura el futuro de cada creyente. Y por último, escuche bien, cuando la Biblia habla de oír la palabra de Dios, lo que está queriendo decir es que debemos prestar atención. A veces estamos en un lugar o estamos en una iglesia y lo menos que estamos haciendo es prestando atención a lo que Dios está hablando. Sí es. Estamos aquí, pero nuestra mente no está aquí. Nuestros oídos están prestando atención a otras cosas menos a lo que el predicador está hablando. Qué bien. Por eso es que él dice, la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Qué bien. O sea, la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. O sea, escuchar es un verbo que necesitamos para aprender a poner en práctica lo que estamos escuchando. O sea, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que oír? ¿Qué es a lo que usted y yo le tenemos que prestar atención? ¿Sabe qué? Debemos aprender a prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos que escuchar con atención. Ahora, ¿por qué tenemos que escuchar con atención la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, mire lo que dice. Versos 16 y 17. Que bien, la razón por la que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, que la palabra de Dios no es cualquier palabra. No es palabra de un filósofo. No se aprende en la universidad. La palabra de Dios viene de la mente de Dios. Es el pensamiento de Dios. Escuche bien. Y es útil ¿para qué? Número 1, para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Obras. O sea que la palabra de Dios nos va a llevar a ser creyentes maduros, creyentes estables, que ningún viento de doctrina nos va a mover. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo primero que va a causar en nuestras vidas, alabado sea Dios, es que nos va a redarguir. O sea, redarguir quiere decir que cuando usted lee la Biblia o cuando usted escucha un buen mensaje, es Dios hablándole. Amén. Mire, yo siempre he dicho que a veces creemos que estamos leyendo la Biblia y no estamos leyendo la Biblia nos está leyendo a nosotros. Gracias, Señor. Porque cuando usted estudia la Biblia y la lee con responsabilidad, la Biblia le va a presentar a usted un cuadro de quién es usted y cómo está usted. Y qué necesita. Y qué debe dejar. Gracias, Dios. Por eso dice que lo primero que hace es que redarguye. Número 2, nos corrige. Miren, mi hermano, a veces yo leo la Biblia y me da risa lo que leo, pero a veces me dan ganas de llorar. Porque leyendo la Escritura me doy cuenta que Dios me está corrigiendo. Amén. Santo es el Señor. Miren, mi hermano, es triste y uno de los problemas más tristes que yo puedo ver es que una persona estudie la Biblia y no encuentre que haya nada malo en su vida. Hay que tener cuidado, hermano. Porque cuando estudiamos la Biblia con responsabilidad y entendimiento nos damos cuenta cuántas cosas hay en nosotros que debemos dejar, que no sirven, que a Dios no le agrada, que son tropiezos. Los errores que cometemos en el día. Porque el ser humano peca de palabra, hecho y pensamiento. Señor. Que bien, por eso es que nos corrige y nos ayuda y nos instruye en justicia. Gloria a Dios. O sea, va formando nuestro carácter. Señor. Gloria al Dios. A través de la palabra, Dios va formando el hombre que Él desea Amén. y la mujer que Él desea. Que bien. Santo. Ahora, la palabra de Dios debe llegar a formar parte de la naturaleza del hombre. Que bien, la palabra de Dios debe llegar a formar parte de nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza quiere decir que nuestro comportamiento, nuestras acciones, deben ser el reflejo de lo que es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Mi forma de vivir debe reflejar la palabra de Dios. Que yo soy un creyente, que estoy fundado sobre la roca. Gracias a Dios. Que bien. Ahora, el prestar atención es mejor que los sacrificios y obedecer o sea, el prestar atención y obedecer la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. Y me explico. De nada vale que yo ore, que yo ayune, que yo venga a la iglesia los 7 días a la semana, que yo viva una vida consagrada aquí en la iglesia, pero que estoy desobedeciendo a la palabra de Dios. Y que no le estoy prestando atención a la palabra de Dios. Que bien, que bien. Mira lo que vamos a Primera de Samuel capítulo 15, un momentito. Primera de Samuel capítulo 15. Para que usted vea. En el verso 22. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Y estamos terminando ya. Mire lo que le dice Samuel a Saúl. Qué bien. Y Samuel dijo:
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le dice Samuel? O sea, que el prestar atención y obedecer la palabra de Dios es mejor que orar. Escuche bien, ¿no? O sea, hay que orar, hay que ayunar, hay que venir a la iglesia, hay que adorar a Dios. Pero si estamos ayunando y estamos orando y estamos los 7 días en la iglesia y no estamos atentos a la palabra y no estamos obedeciendo a la palabra, estamos perdiendo el tiempo. Ven. Santo, Bien. aleluya. Esto es importante. O sea, obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cuando